Gracias por esa presentación hermosa, por la lectura, por la oración. Vamos a desarrollar este tema que de verdad es apasionante para hombres y para mujeres. Sin embargo, es un homenaje a todo el proceso evolutivo de la mujer. Y cuando la mujer llega al conocimiento espírita, crece su responsabilidad y su manejo en los diferentes conflictos que se le han de presentar y que ha de resolver. Entonces vamos a dar inicio con una lectura que encontramos en el Anuario Espírita del 2015 en una presentación muy elocuente. Este anuario fue también una dedicación a la mujer. Ahora en marzo, el 8 de marzo, tenemos el Día Internacional de la Mujer. Entonces, en este anuario encontramos artículos muy interesantes, pero desde la edición dedicada a la mujer tenemos extraído del libro La Génesis, capítulo 12, el ítem 11, lo siguiente. La mujer formada de, de una costilla de Adán es una alegoría pueril en apariencia, si se le toma al pie de la letra, pero profunda en el sentido, es decir, en su análisis. Tiene por objeto mostrar que la mujer es de la misma naturaleza que el hombre y en consecuencia es su igual ante Dios y no una criatura aparte para ser esclavizada y tratada como paria. Y nos dice más aún, salida de su propia carne, de esa costilla de Adán, la idea de la igualdad es mucho más impresionante que si hubiera sido formada separadamente con el mismo barro. Si hubiera sido no el muñequito, sino la muñequita de barro separada de esta costilla, no daba la misma idea impresionante de igualdad. Esto es decir al hombre que ella es su igual, pero no es su esclava y que a ella la tiene que amar como parte de sí mismo. Entonces, esta situación hermosa que nos presenta la Génesis y nos presenta el editor Anuario Espírita, a ello le vamos a buscar la sustentación doctrinaria. Y es aquí donde en el libro de los Espíritus, en la pregunta 817, nosotros encontramos la ley de igualdad. Y esta pregunta que le hace el maestro Kardec a los instructores: ¿el hombre y la mujer son iguales ante Dios y poseen los mismos derechos? Los instructores responden con una pregunta. ¿Acaso Dios no concedió a ambos la inteligencia del bien y del mal y la facultad de progresar? Entonces vemos aquí una defensa en la doctrina a la igualdad de derechos entre los géneros, pues todo espíritu está dotado de libre albedrío, de intelectualidad, de voluntad, como escuchamos ahorita en la clase del Evangelio, esa voluntad que describe Manuel como la regente lúcida de nuestro gabinete psíquico, lo tenemos igual hombres y mujeres. En la pregunta 818 que hace el maestro Kardec, ¿a qué se debe la inferioridad moral de la mujer en ciertas regiones, en ciertos países, en ciertas culturas? Hoy podemos traer esto de hace 160 años que cumple nuestro portal de filosofía espírita, lo traemos a la actualidad y encontramos cómo en los diferentes países a nivel mundial ha habido un maltrato
a la mujer. El hombre ha creído ser superior en esas regiones y los espíritus responden. ¿A qué se debe esta inferioridad moral? Al dominio injusto y cruel que ha ejercido el hombre sobre ella. Es un resultado de las instituciones sociales y del abuso de la fuerza sobre la debilidad. Es una debilidad física. En los hombres poco adelantados, desde el punto de vista moral, la fuerza constituye el derecho. Vemos ahí entonces cómo el hombre malinterpretó la fragilidad física de la mujer y creyó ser superior a ella por su fuerza. Y nos dicen más los espíritus. Dios otorgó a unos la fuerza para que protejan al débil y no con el objeto de que los esclavicen. Y entendemos entonces que hay una igualdad de género ante Dios y que esa igualdad de género debe estar también ante la sociedad. Nosotros vamos a analizar, como el tema es de la mujer espírita, pero vamos a analizar primero a la mujer de una manera general en sus sagrados atributos: maternidad, amor y femineidad. Nosotros entendemos lo valioso que son estos atributos en la mujer. Deben hacer diato ese respeto saludable, porque desde la época del Maestro Jesús hacia adelante, para no mirar esa ley mosaica tan machista, tan desigual, que a la mujer adúltera la condenaban a la lapidación, nunca han hablado del hombre adúltero. Solamente vi en el libro Trigo de Dios, se dio aquel hombre que sedujo a la mujer casada, y encontramos cómo la ley divina, cómo la justicia divina lo alcanza, y a través de ese desorden moral él adquiere una enfermedad que lo incapacita. Sin embargo, este hombre, al recuperarse, al arrepentirse, él se reeduca y se convierte también en un divulgador de la buena nueva. En el libro La Buena Nueva de Humberto de Campos, el Maestro Jesús hace una referencia a Juana de Cusa, especialmente a Pedro, que estaba todo quisquilloso, porque Juana tenía a su alrededor 3, 4 esclavas, y la mujer de Pedro tenía que sembrar, que recoger, que cosechar, que cocinar, que lavar, todos los quehaceres domésticos. Y el maestro le responde que cada uno tiene la función a la que ha sido convocado. Y después que le explica que Juana es una educadora, agrega esto último y dice: y será aún a la mujer a quien confiaremos la misión más sublime en la construcción evangélica dentro de los corazones, en el supremo esfuerzo de iluminar el mundo. Maravilloso, dicho por el Maestro Jesús. Y encontramos una parte que dice: vivir, trabajar, aprender, estudiar, desarrollar, perfeccionarse tanto en inteligencia como en sentimiento, dándole todas las posibilidades de igualdad. Y han pasado 19, 20 siglos y encontramos el maltrato a la mujer. Sabemos de mujeres que sufren en su cuerpo los latigazos físicos, pero como la mujer no es solamente cuerpo, le invaden su área emocional, su área psíquica, en ese maltrato, en ese sufrimiento. Otros países
que han tenido a la mujer como el objeto sexual. Y en otros países nos han tenido, vamos a incluirnos, nos han tenido sin los derechos legales. Acá en Colombia, apenas medio siglo larguito, fue que las mujeres tuvimos el derecho de votar, de elegir y más adelante de ser elegidas. Por eso hoy nos complace ver a las mujeres escalando posiciones, trabajando por la igualdad de sus derechos en la remuneración, en su intelectualidad, cuando vemos estudiar y desarrollar. Y creemos que solamente los hombres podían ser médicos y los hombres podían ser ingenieros, que los hombres podían ser de la nueva, digamos, de la nueva profesión de la informática. Las mujeres también podemos, desarrollando nuestro intelecto a través de una voluntad férrea, de unas metas bien establecidas y colocando mucho sentimiento para nuestra realización. En lo que atañe a la vida en la sociedad humana, la mujer ha sufrido graves problemas familiares, conyugales, sociales y afectivos. Ella se ve en muchos países excluida de sus derechos naturales, padeciendo torturas indescriptibles en su cuerpo que afectan su alma, que ya de por sí es sensible. Recordemos que en algunas ciudades de África, las niñas sufren la ablación del clítoris porque no deben sentir placer sexual. Hay una abogada africana en Estados Unidos trabajando y luchando por abolir aquella ley y creo que se ha conseguido ya en algunos países que se respete la integridad de la anatomía femenina. Entonces nosotros estamos trabajando en esta situación. Y vamos a encontrar en la pregunta 822 que le hace el maestro Kardec a los instructores. Puesto que los hombres son iguales ante la ley de Dios, ¿deben serlo también ante la ley humana? Iguales de derechos, sí. De funciones, no. El hombre y la mujer tienen el mismo derecho ante la vida, ante la familia y ante la sociedad. No obstante, sus funciones son diferentes. Las diferencias fueron determinadas por Dios y la naturaleza. El cuerpo biofisiológico, la formación muscular, la atracción amorosa, la relación afectiva sexual, la maternidad y el cuidado de los hijos, nos están diciendo a nosotros que las funciones de los hombres y de las mujeres son totalmente diferentes. Entonces nosotros encontramos en esta respuesta que nos dan los espíritus, con la debida anticipación, que nosotros tenemos los mismos derechos, mas no tenemos las mismas funciones. El espíritu, al reencarnar millares de veces en la tierra, lo hace en un cuerpo de hombre o en un cuerpo de mujer. En estas condiciones específicas, el espíritu vive aprendiendo experiencias como hombre o experiencias como mujer. Y esas experiencias particulares y distintivas las registra, las archiva en su organización mental. Si nosotros hacemos cálculos, un promedio, vamos a colocar un promedio de 500 existencias como hombre, habremos aprendido todo lo que como hombre nos corresponde. Todo. Y si luego pasamos a las experiencias, pongamos otras 500, como mujer, habremos aprendido todo
lo que como mujer debemos saber y debemos aprender. Entonces, cuando el espíritu reencarna millares de veces en la tierra y lo hace en un cuerpo de mujer o en un cuerpo de hombre, en esas condiciones, el espíritu, que también los instructores le contestaron al maestro Kardec, el espíritu es asexuado, no tiene sexo, tiene quismo con una identificación sexual y una anatomía que lo identifica con el género que posee. Pero su aprendizaje le va dando esa característica y ese aprendizaje se va archivando dentro de su organización mental en su psiquismo. Y encontramos esta enseñanza del doctor André Luis en el libro En el Mundo Mayor, que nos dice: sabemos que la feminidad y la masculinidad constituyen características de las almas acentuadamente pasivas o francamente activas. Comprendemos de esta manera que en la variación de nuestras experiencias adquirimos gradualmente cualidades divinas como son la voluntad y la ternura, la fortaleza y la humildad, el poder y la delicadeza, la inteligencia y el sentimiento, la iniciativa y la intuición, la sabiduría y el amor, hasta que logremos el supremo equilibrio en Dios, la plenitud de nuestra evolución. Todas estas características que nos enseña André Luis en este capítulo de En el Mundo Mayor, si analizamos bien, la humildad es una fortaleza de nuestra virtud más difícil de adquirir. Que la inteligencia acompañada del sentimiento da un crecimiento incalculable. La sabiduría y el amor, porque todo sabio tiende a ser orgulloso. Pero cuando tiene amor, su verdadera sabiduría realmente es útil a la humanidad. Entonces, solamente en esas experiencias de uno y otro sexo, de una y otra orilla, el ser espiritual va creciendo y creciendo y superándose hasta alcanzar ese divino equilibrio el cual hemos venido a trabajar. Vamos entonces a mirar en esta pregunta 820 del libro de los espíritus, cuando sustentando lo que nos dice André Luis, la maternidad es función específica de la mujer, no hay duda. Si ha dado a la mujer menos fuerza física, la ha dotado de mayor sensibilidad en relación con la delicadeza de sus funciones. Su vivencia siempre fue difícil, ardua, embarazosa y desafiante para muchas mujeres. En ciertos casos, a pesar de las dificultades, produjo intraducibles beneficios espirituales cuando sobrellevó con amor, alegría y acentuado progreso moral. Todas las dificultades que como espíritu en cuerpos femeninos, con psiquis femenina, nos haya tocado sufrir, nos ha dado beneficios espirituales de un acentuado progreso moral. Maravilloso, definitivamente hermoso. Entonces el espíritu de André Luis concibió del siguiente modo. Esto está en otro libro que se llama Madre Antología Mediúnica, diversos espíritus, pero este capítulo por André Luis sacamos este aparte que nos dice. ¿Se está escuchando? Pasamos a este segundo mensaje de André Luis que nos dice: la maternidad es la plenitud del corazón femenino que dirige el progreso.
Lo repito, ¿verdad? La maternidad es la plenitud del corazón femenino que dirige el progreso y lo divide así: concepción, gravidez, parto y devoción afectiva. Representa estas estaciones difíciles y bellas de un ministerio siempre divino. Concepción, gravidez, parto y devoción afectiva representa estas estaciones difíciles y bellas de un ministerio siempre divino. El autor espiritual muestra la grandeza de la maternidad en sus dos dimensiones. Aquí lo vamos a ver. En los sorprendentes fenómenos de la fecundación, cuando hablamos de concepción, de la gravidez, de toda la gestación, del desarrollo del embrión, del feto, y esa mezcla de dolor y alegría durante el parto que ocurre en el organismo especialísimo de la mujer. Y en lo sublime, lo iluminado y lo sagrado que sucede en el altar de su alma, en la complejidad de las energías de la vida mental, en el santuario de su fértil corazón, cuando se consagra a los impulsos intraducibles del amor dedicado, cuidadoso, humilde y abnegado. Dios. Bendito seas, André Luis. Y vamos a mirar entonces en ese triple concepto de madre, vamos a mirar algo aquí antes del concepto de madre, que nos dice León Denis en el libro En lo invisible. Así como sea la mujer, así es el hijo, así será el hombre. Es la mujer que desde la cuna modela el alma de las generaciones. Es ella que hace los héroes, los poetas, los artistas cuyos hechos y obras fulguran a través de los siglos. Hemos conocido un refrán muy popular y muy sabio: detrás de cada hombre, de cada héroe, de cada hombre exitoso hay una gran mujer, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aquí. ¿Cuándo y en qué momento la mujer llega a ser reconocida realmente? Y es el espiritualismo moderno, gracias a sus prácticas y doctrinas, todas de ideal, de amor, de equidad. Encara la cuestión de modo diferente y la resuelve sin esfuerzo y sin ruido. Le restituye a la mujer su verdadero lugar en la familia y en la obra social, indicándole la sublime función que le cabe desempeñar en la educación y en el adelantamiento de la humanidad. Paramos aquí porque le restituye a la mujer su verdadero lugar en la familia. ¿Lo había perdido? No, es que nunca lo había tenido. En la familia el hombre era la autoridad. Autoridad viene de autor. Él era el dueño y señor de la señora y de los hijos. Él era el que aportaba el suministro material. Eso le daba a él todo el derecho de subyugar a la mujer, de esclavizarla incluso como se creía que tenía ese derecho. Pero cuando parte del Evangelio de Jesús se lo eleva a la mujer, le eleva a la mujer su autoestima y su espacio, le restituye su lugar, cuando impide que la mujer adúltera sea sacrificada, cuando rescata a María Magdalena, que era repudiada por su conducta, la rescata de su obsesión múltiple para convertirla en una gran trabajadora. Y todas las mujeres, la hemorroísa, que con un toque de súper y espíritu representado en su túnica, es curada. Cuando nosotros vemos que esa mujer hemorroísa también era repudiada, nosotros vamos encontrando allí cómo en el Evangelio
la mujer es elevada, sin mencionar a Juana de Cusa, que ya le hemos dedicado también su espacio. Hace más el espiritualismo moderno, la reintegra en su misión de mediadora predestinada, un verdadero trazo de unión que liga las sociedades de la tierra a las del espacio. Es decir, la medium, el medium femenino tiene esa capacidad, y repasando la charla que nos dio en una ocasión Víctor, donde explica León Denis cómo puede la mujer con su sensibilidad tener un potencial mediúnico incluso mayor que algunos hombres, porque no podemos comparar el potencial mediúnico de Chico Javier, de Divaldo o de Ivonne Amaral Pereira con los de los demás, pero en común, en generalidades, la mujer tiene un muy buen potencial mediúnico gracias a que ella está en la misión de mediadora predestinada para darnos esa información que viene de las comunidades y de las sociedades espirituales superiores. Y es por el espiritismo que la mujer se sustrae del vértice de los sentidos y asciende a la vida superior. Su alma se ilumina en una claridad más pura. Su corazón se torna el foco irradiador de tiernos sentimientos y nobilísimas pasiones. La mujer reasume en el hogar la encantadora misión que le pertenece, hecha de dedicación y piedad, su importante y divino papel de madre, de hermana, de educadora, su noble y dulce función persuasiva. Este es el papel de la mujer espírita: ser educadora, ser persuasiva, ser fraterna, tratar a sus compañeros de familia, de la sociedad, tratarlos como si fueran sus hijos, en la medida en que adquieren la lucidez de su conciencia. Cuando se despierta esta conciencia en este ser femenino y puede lograr trabajar en todos esos conflictos que se presentan en los núcleos sociales, comenzando por el familiar. Entonces vamos a mirar en ese triple tributo de la mujer ser madre. Y nos habla el estudio por Juana de Ángelis que la gestación es una función solamente de la mujer, función que le posibilitó desabrochar, ejercitar, desarrollar, perfeccionar y purificar el amor a los pequeños que nacen de su propio vientre. Muchas almas con una entidad femenina se agigantaron en espíritu al asumir como misión la maternidad, porque buscaron sentir, pensar, amar, sufrir. La maternidad es una de las misiones más sufridas. Vivir y repetir sin desánimo las experiencias de ser madre en sucesivas reencarnaciones. Allí está la clave, porque ser madre en una sola existencia no nos da los suficientes sentimientos, no nos da la suficiente sensibilidad, el suficiente amor. Cada maternidad que nosotros tengamos, yo tengo un solo hijo, pero hay mujeres que tienen 3, 5, 8, 10. Cada maternidad, cada parto es un proceso de evolución, un proceso de sufrimiento. Hoy sabemos que el hijo es un espíritu diferente a otro, que son el resultado de sus experiencias pasadas, y le toca a la madre persuadir al uno del otro, evitar celos entre los hermanos y continuar en ese trabajo que de alguna manera le va a permitir a ella profundizar más su alma, llevar su alma a sitios más elevados, hablando de evolución. Toda conquista del espíritu exige voluntad, esfuerzo, luchas,
perseverancia, sufrimiento, trabajo. Toda virtud exige siempre, para poseerla, esfuerzos continuados, sistemáticos y repetitivos. Son los cursos que tenemos que hacer. Cursos y más cursos, repitiendo continuadamente para poder lograr esa virtud. Si nosotros nos proponemos, la virtud de la semana se puede llamar comprensión. Y si nos proponemos ser comprensivos, tenemos que hacerlo todos los días, varias veces al día, todas las semanas. Y eso se va aquilatando, se va conquistando, se va guardando. Y de esta manera aquello se convierte en un automatismo en nosotros, ser comprensivos de una manera natural. La maternidad exigió en el transcurso de los siglos inmensos y continuados sacrificios del alma femenina para poder disfrutarla con libertad y plenitud. Hay maternidades que son de mucha felicidad, pero esa maternidad no es improvisada. Ha pasado por varias reencarnaciones donde ha tenido desde hijos difíciles y rebeldes, hijos totalmente, podríamos decir, hasta delincuentes, hijos que no se dejan orientar, pero que han sabido superar con amor, con sacrificio, con paciencia, y reencarnan nuevamente para seguir recibiendo hijos de Dios y educarlos hasta lograr esa libertad y su plenitud. Las reencarnaciones sucesivas como acumularon valiosos recursos mentales, psíquicos y sexuales que enriquecieron el espíritu de buenos sentimientos, de amor filial, de amor fraternal, de virtudes morales, elevación espiritual, la intuición lúcida. Despierta a la mujer aquella capacidad intuitiva que le va a permitir entender, adivinar, que casi que adivinar qué sucede, cómo manejar una situación difícil que muchas veces se presenta en los conflictos del hogar entre hermanos o entre hijos y padres. Ahora, esta es una claridad que nos hace el estudio. Ningún alma adquirió cualidades superiores, virtudes morales, talentos nobles, tan solo por haber encarnado una sola vez en cuerpo de mujer. Se necesitan muchas reencarnaciones como mujer para hacer ese curso perseverante y continuado y despertar todas aquellas cualidades superiores. La maternidad es saber crear con el alma, con la mente y con el corazón, determinado número de obligaciones elevadas, deberes y responsabilidades con grandeza de sentimientos, acentuado amor, mucha humildad testimoniada, humildad con ejemplo, humildad en la vida, en el trato, en el manejo, en la palabra que educa, en la palabra que ilumina, en la palabra que esclarece. Renuncia constructiva, saber sacrificar un placer pasajero ante una situación de verdad importante. Y sobre todo esa misión educadora que nosotros vimos como el Maestro Jesús responsabilizando a Juana de Cusa. Dice que a la mujer le corresponderá iluminar las mentes para el mundo. Entonces tenemos una gran responsabilidad ante esta situación. Pero tenemos también que decir algo. Tenemos que decir algo sobre la maternidad. El grado de amor que la mujer ya conquistó no está alojado en el cerebro físico de la mujer ni en el corazón orgánico de la mujer. El grado de amor que la mujer conquistó está ubicado en el departamento espiritual de la mente, en su compleja organización formada de recursos psíquicos,
sustentado de buenos sentimientos. Y volvemos a ese psiquismo, que ojalá pudiéramos hacer un estudio más, digamos, más profundo, real, sobre lo que es el psiquismo en sí, y ver cómo esos gabinetes del psiquismo se van especializando y de una manera compleja, hombres y mujeres manejamos un psiquismo diferente. Pero allí es donde se aloja todas esas conquistas y ese trabajo de la mujer. El amor padre es un admirable conjunto de recursos mentales y psíquicos nutridos de virtudes morales. Esta lámina es un homenaje a los hombres. Aquí está el espermatozoide, célula masculina, de la cual todas y todos tenemos 23 cromosomas. Un homenaje a los hombres en este sentido y en esta charla, digamos, dedicada a la mujer. Entonces vamos a mirar que hay una determinada cantidad de mujeres en los cuadros de la humanidad terrestre que aún son infelices, que son ignorantes, que son incrédulas, que son crueles, que comercian a sus hijas, a sus hijos, que sienten que un hijo es un producto para asegurar su vejez materialmente hablando. Estos espíritus son espíritus que no han tenido las suficientes reencarnaciones como mujer y no han crecido lo suficiente. Entonces son espíritus por ahora psíquicamente estériles, aun cuando hayan parido. Y se puede decir que son espíritus que conquistaron, por lo pronto, pocas y frágiles cualidades maternales. De pronto, acá en estos países, encontramos maternidades de esta categoría, de, digamos, deshumanizada. Mujeres incluso que comercian a los hijos desde muy temprano, que no se preocupan por educarlos, por instruirlos, sino por ponerlos al servicio realmente de personas que van a trabajar con ellos y con ellas para obtener un lucro material. Es doloroso y es muy triste. Encontramos aquí en la pregunta 385 del libro de los espíritus, estas respuestas que nos dan espíritus instructores, refiriéndose, estamos trabajando. ¿Por qué estos niños llegan a estas madres que tienen esta ignorancia y esta infelicidad y van a trabajar muy mal sus espíritus? Vamos a mirar por qué. Nos dicen que no conocemos los secretos que esconden los niños en su inocencia. No sabemos quiénes son, lo que fueron y lo que serán. Sin embargo, sus madres los aman. Los queréis tanto como si fuese una parte de vosotros mismos, a tal punto que el amor de una madre por sus hijos está considerado como el mayor que puede un ser sentir por otro ser. ¿De dónde procede ese dulce afecto? Esa tierna benevolencia que hasta los mismos extraños muchas veces experimentan al contacto con estos niños. Y tenemos otros niños que son colocados en estos hogares difíciles donde las madres tienen que ejercitar el amor difícil y la tolerancia y ellos aprovechar ese hogar que en alguna ocasión pudieron haber despreciado. Y vamos entonces más adelante a mirar cómo nosotros vamos a entender en la problemática de los conflictos sociales que se gestan en los hogares. Esto es del libro de los espíritus de esta misma pregunta. Las riquezas internas, morales, intelectuales
espirituales del alma femenina son importantes para la vida de la mujer a fin de enfrentar las durezas de la vida y el conjunto de problemas humanos de la actualidad. Estos problemas humanos son los conflictos. Todo ese conjunto de exterioridades supervaloradas por el mundo de los negocios y por la economía moderna, aunque adornen y embellezcan, no enriquecen espiritualmente ni al hombre ni a la mujer. Entonces ella tiene que enriquecerse para poder encontrar sus verdaderos valores y su verdadera riqueza dentro de estos campos intelectuales y morales. Y es aquí donde vamos a mirar cuáles son las causas psicológicas de los conflictos y encontramos que hay dos orígenes en estos conflictos. Los que proceden de la sombra oscura del pasado, la herencia espiritual de cada ser, de la conciencia que se siente responsable por los males que haya practicado al prójimo, y la que tiene su origen en una infancia como resultado de la educación que se le suministró. Entonces está el pretérito, las conductas equivocadas del pasado, y tenemos el proceso de la infancia según el hogar que le toque, la educación que reciba, el amor que reciba, los correctivos que de alguna manera ese espíritu va a necesitar en la infancia, que es fundamental para el crecimiento de este espíritu. Por eso entendemos hoy que la vida infantil o el periodo de infancia es tan importante en la formación de la personalidad. Es el periodo más importante del ser. Parece que tuviera una memoria indestructible este periodo. Allí en la personalidad del niño, que tenemos entendido que a los 7 años culmina el proceso de crecimiento de su sistema nervioso, por tanto ahí termina el proceso de reencarnación, es cuando se debe aprovechar para inculcar y abrigarle el alma con los principios morales del Evangelio de Jesús, independientemente de la creencia. Son los principios del Evangelio los que debemos aplicar, la moral cristiana. Este periodo es tan importante en la construcción de la conciencia de sí y en la definición de sus rumbos existenciales. Lo que nosotros le demos a los niños en ese periodo va a ser realmente importante para su futuro, para que ellos no sientan que están encarcelados, que están limitados. Y la combinación de los dos factores, el de la sombra del pasado con el de la infancia irregular, nos presentan a un ser inquieto e insatisfecho, que no consigue desarrollar en profundidad su autoestima y permanece como un infante psicológico, aun cuando llegue a crecer la edad adulta. Algo de eso escuché en la clase del Evangelio. La infancia psicológica en adultos es muy común. No ha habido crecimiento suficiente y es por esto, porque el individuo está insatisfecho con esa educación que recibió en la infancia. Puede que en el momento no lo recuerde, pero eso lo marca, lo resiente, lo almacena y tiene paciencia. El niño y la niña tienen paciencia y saben que van a crecer y que los padres van a envejecer y que ellos van a tener en algún momento, digamos, el sartén por el mango para hacer lo que ellos quieran. Por eso hay que tratarlos con mucho amor, con mucho respeto y con muchos valores para que no haya desafueros en la edad de la adolescencia. Entonces vendríamos a tener niños con reacciones muy inseguras, caprichosas y de desconfianza. No van a creer en nosotros si nosotros mentimos. No van a creer en nosotros si nosotros le exigimos a ellos unas disciplinas que nosotros no cumplimos. Entonces es importante porque allí es donde se gestan
los conflictos que van a marcar más adelante la conducta del adolescente, del adulto joven y del adulto mayor. Entonces, el niño que recibe esta crueldad asociada a la violencia y que tiene sus raíces en sus experiencias pretéritas vividas, cuando crezca va a tener odio hacia sus padres. Entonces, cuando el espíritu que se sentía una víctima por no entender las leyes del equilibrio que rigen el cosmos, empuñó el arma de la falsa justicia y se vengó de aquel a quien consideró causante de su desdicha. Porque este niño puede traer, no le conocemos su pasado, y puede traer resentimientos. Pudo haber sido asesinado a una edad joven, pudo no haber perdonado, pudo no haber recibido el suficiente amor y renace con marcas de crueldad. Encontramos en el Evangelio, en el mensaje de Santo Tomás, en el capítulo 14, la única instrucción de los espíritus, bien extensa, pero nos habla de esa antipatía de los hijos con los padres y por qué la ingratitud. Es por eso, porque ellos mantienen latente el recuerdo de los malos tratos que recibieron, renacen con aquello y si no tienen un hogar que favorezca y neutralice, se van a convertir realmente en delincuentes infantiles, juveniles, pandilleros más. Y tenemos entonces no solamente la ley de reencarnación, sino la ley de causa y efecto, que va a traer a niños a un hogar deshecho, es decir, donde vamos a tener padres con defectos morales, padres con defectos físicos, que ellos experimenten las desgraciadas consecuencias de sus equivocaciones anteriores, padeciendo los sufrimientos que le imponía la madre enferma o alcohólica. Entonces, cuando ellos renacen allí, están rescatando lo que en su pasado hicieron sentir a otros seres que merecieron el amor y no fueron capaces de sacrificarse por esa familia. Entonces tenemos las imposiciones de la madre agresiva, del padre impostor, del padre exigente. Por eso el criminal crudo, rudo y cruel, violento, celoso y con conciencia de culpa, suele ser fruto de una convivencia infeliz junto a una madre cruel que no tuvo condiciones de amar a su hijo, que lo agredía con palabras dañinas que desarrollaban en él su capacidad de odiarla, de sentir resentimiento y odio y paciencia y esperar crecer para poder desquitarse. Es el problema de los hogares. Por eso nosotros entendemos la preocupación del maestro Kardec al decir que el método para que la humanidad crezca, salga adelante, es la educación. Y cuando las madres emocionalmente, verbalmente o físicamente agreden a sus, están consiguiendo esto, que ellos desarrollen la capacidad de odiarla. Y cada vez que agrede en la calle, mata, hiere o viola, en su inconsciente está haciéndolo a su madre o a su padre, a quien aborrece y de alguna manera pretende destruir. Esa es la génesis de toda esta violencia que genera todos estos conflictos y que nosotros, gracias a la doctrina y gracias a Juana de Ángeles y a Divaldo, podemos decir que con este conocimiento podemos ayudar educando a muchas familias y muchos hogares. Entonces la mujer espírita, ¿cómo debe actuar ante estos desdichados? Necesitan una conducta de moral segura, un ejemplo, una palabra suave. Requieren de un cuidadoso tratamiento. La mujer espírita lleva a estos adolescentes y estos niños a las clases del Evangelio, a la psicoterapia, al diálogo, al relajamiento, a la música suave, a atenuar el flujo de los sentimientos contradictorios, a explicarles cuáles son las situaciones de carencia,
a decirle que así los padres hayan fallado, su deber es respetarlo, honrarlo, como manda la ley. Entonces, desarticular las fijaciones de perversidad y el mecanismo de venganza, hablarles del perdón y hablarles de vidas anteriores en donde ellos han cometido también sus equivocaciones. Tener con ellos unas continuas conversaciones, melodías suaves y todo ese arsenal de recursos de los profesionales nobles de la psicología. Y nosotros tenemos 17 libros de psicología transpersonal que si los estudiamos podemos en nuestras casas espíritas ayudar muchísimo a muchas familias y a muchos adolescentes. ¿En qué consiste la terapia espírita? En la bioenergía, porque cada pase que nosotros brindamos, aliviamos, desprendemos, descontaminamos el periespíritu de nuestros pacientes, los liberamos incluso de aquellos lazos que hayan sido colocados por las entidades obsesoras y enemigas del espíritu reinado. Le ayudamos a renovar su pensamiento. La mujer espírita tendrá las condiciones como madre excelsa que ha sido para sentir la suficiente compasión y dialogar, ayudándolo a conocer las leyes divinas y la necesidad de alcanzar la felicidad. Entonces, es un papel muy importante que nosotros tenemos que desempeñar, no solamente en la casa, sino en el hogar y en todo momento. La armonía emocional debe entonces acompañar a la armonía intelectual y viceversa, trabajando por el progreso espiritual en la búsqueda de la bienaventuranza que a todos nosotros aguarda, trabajando con los conceptos, digamos, doctrinarios, con la filosofía de vida de la doctrina espírita, con la base moral del Evangelio y con la psicología transpersonal a la cual tenemos alcance, nosotros podemos conseguir toda esta armonía emocional e intelectual en todos los sitios donde nosotras estemos desempeñando ese gran papel de mujer espírita. Relacionando aquellos conflictos siempre con la infancia y con el pasado espiritual de nuestros hermanos. Queridos amigos y hermanos, muchísimas gracias por su atención y les cuento que con mucha emoción yo realicé este trabajo, le hice unos retoques y definitivamente cada vez que los retoco me emociono más y siento mayor compromiso como mujer de seguir los pasos de tantas mujeres ejemplares. En España tenemos a Amalia Domingo Soler, mujer espírita, a Ivonne Amaral Pereira en Brasil. En Colombia tenemos muchas mujeres espíritas espectaculares. Lo mismo en Centroamérica, en Suramérica. De verdad que sí. Diseminadas por el planeta, realizando esta maravillosa labor de divulgación con humildad testimoniada y mucho estudio. Gracias.